Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. La radio sonaba suavemente en el interior de un viejo camión y el pequeño calentador del auto funcionaba con fuerza. Marcos Pérez se aferró firmemente al volante. Las ramas de los árboles cubiertos de nieve eran blancas fuera de las ventanas y la nieve brillante caía del cielo en grandes racimos. Marcos había sido camionero durante 7 años, y esta era la primera vez que lo enviaban tan al norte. La empresa de transporte donde trabajaba había firmado un contrato con la fábrica de carpintería más grande de la zona. Y ahora tenía que conducir de un extremo al otro del país, varias toneladas de madera de primera clase de especies especialmente valiosas. Su camino pasaba por los Andes y más allá, hasta las regiones más frías del vasto país. La fábrica estaba ubicada en un pequeño pueblo que, sin embargo, era de gran importancia estratégica para toda la región. Era aquí donde se suponía que Marcos debía llegar, pero el tipo no sentía ningún entusiasmo particular por esto. El conductor cumplió recientemente 30 años, pero la alegría de la próxima fiesta con sus compañeros, conductores, que planeaban organizar en el mejor bar de La Paz, se vio repentinamente eclipsada por noticias urgentes del trabajo. Entonces, el trabajo arrojó a Marcos a este infierno helado, en todos los sentidos. Marcos ya había perdido la costumbre de conducir por una carretera helada y, por lo tanto, se sentía más que incómodo en la cabina de su fiel camión. El muchacho tenía que hacer todo lo posible para mantenerse lo más concentrado posible en la carretera llena de baches y, al mismo tiempo, sujetar el volante, que, de vez en cuando, se esforzaba por escapar de sus dedos, rígidos por el largo esfuerzo. El tipo había estado conduciendo sin parar durante varios cientos de kilómetros. No quería quedarse aquí por mucho tiempo, porque solo los recuerdos desagradables lo conectaban con los Andes, la ciudad a la que se dirigía ahora. Marcos esperaba ocuparse de la carga lo más rápido posible, después de lo cual, sin quedarse en el hotel para pasar la noche, inmediatamente emprendió el camino de regreso. Para no profundizar en los salvajes recuerdos de su memoria, el tipo tenía a mano un enorme termo de viaje con café caliente. Esto, y la música incesante de la radio, mantenían al conductor a flote de su propia conciencia y concentración en el camino. Desde su juventud, muy poco ha cambiado aquí. La calle, como antes, no se limpiaba realmente en invierno, y en cada curva. Marcos tenía que reducir la velocidad por adelantado. Una gruesa capa de hielo en cualquier momento podría estropear el automóvil y causar un accidente, un desorden, como era y permanece siendo. Y así es en todo, pensó con tristeza el conductor, frenando frente a la siguiente señal. No importaba cuánto intentara Marcos ignorar sus sentimientos, pero este interminable glaseado, las patas peludas cubiertas de nieve de los abetos y se vuelve familiar para el corazón aún involuntariamente devolvía sus pensamientos al pasado. Los Andes no era solo otro destino para él, no solo un punto en el mapa donde pondría una marca después de completar con éxito su viaje de trabajo. Los Andes es la ciudad en la que nació y pasó la mayor parte de su juventud, y fue aquí donde ahora se dirigía a un lote de madera de alta calidad. Una señal de algún pueblo apareció más adelante. Guadalquivir. Marcos leyó las letras descoloridas, una vez negras en un plato oxidado. Este pequeño asentamiento fue el penúltimo de su viaje. Fueron otros 80 kilómetros para ir a los Andes desde aquí, nada menos. Pérez tomó el termo y, desenroscando la profunda tapa de acero, tomó varios sorbos de café. La bebida negra y caliente le quemaba la garganta agradablemente y lentamente le bajaba más, envolviendo su estómago hambriento. La última vez que el tipo comió en un restaurante a la orilla de la carretera fue hace casi 10 horas. El hambre comenzó a afectar lentamente su atención, y Marcos lamentó que, en ese momento, no se había llevado nada con él en el camino. ¡Ay, tonto!, se reprochó el joven camionero. Al menos podría comprarme alfajores en un café, o, en el peor de los casos, pedir pan seco. Ahora te estuvieras hartando, en vez de estar dando sorbos de café simple. Habiendo pasado el puntero a Guadalquivir,
Marcos inmediatamente sintió un dolor de cabeza comenzando en algún lugar profundo de la parte posterior de su cabeza. Siempre sucedía cuando pensaba en su ciudad natal. Cuanto más pensaba en los eventos de su propio pasado, más fuerte e insoportable se volvía este dolor, convirtiéndose casi instantáneamente en una migraña silbando debajo de su cráneo. Tal reacción se debió al hecho de que la mayor parte de la juventud de Marcos estuvo indisolublemente unido al amor de su vida, una muchacha amable y bonita llamada Rosario Armas. Rosario, como Marcos, nació en los Andes, y fue una verdadera luz en el camino para el muchacho. Hasta hace 7 años, él mismo destruyó todo, arruinando la relación con sus propias manos, a partir de la cual se podría haber construido un matrimonio bueno y fuerte. Marcos buscó a tientas un frasco de plástico de píldoras en la guantera y, sin mirar, vertió un puñado entero en su palma. Las píldoras redondas de color claro brillaban suavemente en sus lados brillantes. Eran píldoras para la migraña que un buen amigo paramédico le había recomendado a Marcos, que revisaba a los conductores en el estacionamiento antes de que saliera cada viaje. Simplemente no se deje llevar por eso. Mira, no más de 2 a la vez. De lo contrario, puede tener una adicción y luego ninguna píldora lo ayudará. ¿Comprendido? El médico le advirtió. Bueno, no entiendo mucho, murmuró Marcos y agradeció al paramédico por las pastillas. Se apresuró a subir a la cabina de su camión. Por lo general, seguía las instrucciones y no tomaba más de un par de pastillas, pero si el dolor se volvía especialmente insoportable, podía tragarse 3 y, a veces, incluso 4 pastillas. El dolor de tantos medicamentos, por supuesto, no desapareció instantáneamente, pero al menos se atenuó hasta tal punto que Marcos pudo recuperar el control de sí mismo y de la carretera. Así que esta vez, colocó con cuidado todo lo sobrante en el frasco, dejando solo 2 tabletas en la palma de su mano. Hasta que el ataque estalló con una fuerza particular, Marcos tenía la intención de detenerlo rápidamente. Poniendo las pastillas en su boca, el tipo hábilmente las tragó con un sorbo de café. No es muy útil, por supuesto, pero debería funcionar más rápido, razonó con acento agudo frívolamente el camionero. En ese momento, el rostro de su ex amante, Rosario, brilló ante los ojos del chico. La muchacha le sonrió felizmente, agitando al mismo tiempo un pañuelo de seda multicolor, que Marcos una vez eligió personalmente y le regaló para su cumpleaños. Ella siempre hacía esto, agitar el pañuelo de colores cuando él regresaba del trabajo, llegando a la casa. Al recordar esto, el joven camionero sintió que sus ojos se humedecían con lágrimas por voluntad propia. Fue solo por su estupidez y su exorbitante orgullo que él y Rosario se separaron entonces, hace 7 largos años. Marcos más tarde se arrepintió de esto más de una vez, al darse cuenta de lo estúpido que había sido el error que había cometido, pero no pudo hacer nada. Se perdió un tiempo precioso, y Rosario, probablemente, ha estado viviendo su propia vida durante mucho tiempo y ni siquiera recuerda a su ex prometido. El dolor en su corazón fue tan grande que desde entonces se ha convertido en un soltero empedernido, un lobo solitario. Naturalmente, hubo mujeres en su vida. Sin embargo, Marcos nunca conoció el amor verdadero, como el que tuvo con Rosario. Con el tiempo, se acostumbró a tal vida en solitario, y, en principio, dejó de buscar relaciones cercanas. Nací solo, viviré y moriré solo, razonó con acento agudo el joven para sí mismo cuando se trataba de crear una familia. Marcos sacudió la cabeza, tratando de sacudirse del cautiverio de los recuerdos tristes. Las pastillas para la cabeza, para ese momento, ya habían comenzado a funcionar lentamente, y el chico sintió un ligero mareo que ya se había vuelto tan familiar. Por una fracción de segundo, el conductor se soltó de la carretera del centro de su atención, pero ese momento fue suficiente para que un giro discreto, escondido detrás de los ventisqueros que colgaban a ambos lados de la carretera, saliera volando, repentinamente hacia el camión de Marcos. Cuando el tipo volvió a mirar hacia la carretera y se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Un enorme camión, a toda velocidad, se precipitó directamente hacia una amplia barrera de hierro.
más allá de la cual se extendía la fría oscuridad de un abrupto acantilado. Marcos trató de enderezar bruscamente el volante hacia la derecha, pero esto no ayudó. Rechinando los neumáticos sobre el hielo resbaladizo, el camión del hombre comenzó a patinar rápidamente. Un fuerte golpe del cuerpo contra la barrera le dijo a Marcos que las cosas estaban mal. En el segundo siguiente, la cabina fue arrastrada en la dirección opuesta por la inercia, luego de lo cual se estrelló contra un árbol con un estruendo terrible. Afortunadamente, Pérez estaba bien sujeto al asiento del conductor con el cinturón de seguridad, solo esto lo salvó de una muerte inminente. Sin embargo, el cinturón aún no podía contener toda la fuerza de la colisión, y el tipo se golpeó el pecho con fuerza en el ancho volante. Puntos rojos inmediatamente bailaron ante los ojos de Marcos, y un dolor insoportable en su clavícula indicaba que lo más probable es que estuviera gravemente dañada. Lo último que alcanzó a sentir Marcos antes de caer en la oscuridad del inconsciente fue el olor acre del humo que le hacía cosquillas en la nariz. Delirante, el muchacho camionero volvió a ser asaltado por los recuerdos de su infancia y juventud. Los Andes definitivamente lo perseguía desde adentro, sintió que uno de sus paisanos estaba en algún lugar cercano. El pueblo, al que aún le quedaban casi 100 kilómetros por recorrer, como para vengarse de Marcos por ser el elegido, lo abandonó tan fácilmente en un momento, lo abandonó, dejando atrás todos los lugares y personas que eran sus parientes. Tantos años. Los Andes siempre causó una impresión deprimente en Marcos. Mientras el muchacho podía recordarse a sí mismo, la gente vivía constantemente a su alrededor, quejándose de su difícil destino. El frío y la ausencia casi total de trabajo normal en la ciudad fueron una de las razones por las que los jóvenes intentaron abandonar los Andes inmediatamente después de graduarse. Las casas de adobe, así como el monótono ocio de los muchachos del pueblo, que consistía principalmente en beber y jugar a las cartas, solo agregaron una porción adicional de encanto negativo a la lejana ciudad del norte. Hacía invierno casi todo el año, y un verano corto, que a veces cae solo en un par de semanas especialmente calurosas, de julio, cuando hacía calor afuera, hasta un máximo de 20 grados, no contribuyó a la popularidad de los Andes incluso entre sus propios habitantes. Los que eran más ricos intentaron volar durante el verano a países realmente cálidos, o al menos a la costa. En cuanto a las personas que no podían permitirse el lujo de abandonar este lugar ni siquiera una vez al año, solo podían pasar tiempo en sus pequeños jardines, tratando de cultivar al menos algo más serio que calabacines y papas en la zona de agricultura extrema. Los padres del pequeño Marcos nunca fueron no solo ricos, sino que, por el contrario, apenas alcanzaron el nivel de subsistencia. En términos de dinero, en la infancia, el niño casi no tenía juguetes, y los que tenía eran hechos por su padre. El mismo Lisa. Básicamente, estos eran simples soldados de madera y autos cortados de cartón barato. Por este último, solo, el niño siempre experimentó una reverencia especial y un deseo inexplicable. El muchacho pudo durante varias horas seguidas mirar los autos multicolores que pasaban por la ventana, parados en el alféizar de su pobre apartamento de una habitación ubicada en un antiguo edificio de 5 pisos. La pobreza de la familia Pérez se explicaba por la falta de trabajo en los Andes que correspondiera a las calificaciones profesionales del padre y la madre de Marcos. Isidro Pérez, el padre del futuro camionero, trabajaba como el conserje más común, aunque era ingeniero en la industria pesada por profesión. La madre, Lidia Pérez, hace muchos años, de alguna manera logró conseguir un trabajo como conserje en la administración local de la ciudad. Desde entonces, ha trabajado allí. El sueldo de los padres era de meros centavos, por lo que su hijo nunca podía presumir de buena ropa o de un flamante uniforme deportivo, como hacían sus compañeros. Los padres le compraron todo el guardarropa de segunda exclusivamente en el mercado, y luego en compartimentos con un rebaja, para ahorrar un par de centavos adicionales, o incluso iban a tiendas como Dollar City, donde se abastecieron de muchas cositas de hogar y papelería para los días de colegio de su niño. Por las noches, Lidia Pérez ajustaba en una vieja máquina de coser manual todas aquellas cosas que le quedaban bien a Marcos,
o que tenían algún tipo de defecto de fabricación, y por lo tanto se vendían con un gran descuento. El propio Marcos, en ese momento, miraba con envidia a sus amigos de la escuela, cuyos padres, aunque no eran personas muy ricas, todavía vivían mucho mejor que su propia familia. A medida que crecía, el niño no podía entender por qué su mamá y su papá no se esforzaban por algo más, no intentaban cambiar sus vidas para mejor, sino simplemente ir con la corriente, como si estuvieran satisfechos con toda esta aburrida pobreza alrededor. Mamá, ¿qué quería ser cuando era joven? Marcos preguntó una vez cuando tenía 10 u 11 años. La madre estaba cosiendo una camisa nueva para su hijo, ensamblada a partir de un par de camisas viejas, las que el niño usaba hace 2 años. Lidia Pérez miró a Marcos con una mirada particularmente triste, después de lo cual respondió a la pregunta con una pregunta. Bueno, yo quería ser actriz. ¿Y por qué preguntas? Solo curiosidad. El chico se encogió de hombros. ¿Por qué no lo hiciste? La mujer dejó a un lado su costura y miró a su hijo confundida. Pero ¿cómo puedo decírtelo? ¿Por qué no todos se convierten en astronautas, aunque muchas personas sueñan con eso en la infancia? Probablemente, porque con el tiempo llega la comprensión de que no todos los sueños están destinados a hacerse realidad, así como no todos están destinados a convertirse en astronautas y actrices. Marcos pensó que su madre quería confundirlo de esta manera. No, mamá, no lo entiende. Le pregunté por qué nunca se convirtió en actriz, si eso es lo que quería. Estudió en la universidad, en La Paz, ¿recuerda que me lo dijo? Por un momento, al niño le pareció que los ojos de su madre se llenaban de una tranquila luz interior, como si recordara algo hermoso y, al mismo tiempo, increíblemente lejano de su juventud. Al instante siguiente, la mujer suprimió esos recuerdos aparentemente mágicos e importantes para ella mediante un esfuerzo de voluntad. No necesitas saber sobre esto, Marquitos. Todavía eres pequeño. Doña Lidia pronunció estas palabras con una dureza especial en su voz, que su hijo nunca había escuchado de ella antes. Acabas de aprender una cosa muy importante, mientras todavía tienes todo por delante. No vale la pena ni siquiera empezar a soñar con grandes cosas en nuestra vida. La vida por estos lares es muy dura, difícil. Con el tiempo, cuando seas mayor, comprenderás que debes contentarte solo con lo que el destino te ha dado aquí y ahora. Porque no tiene sentido perseguir un sueño en las alturas, de todos modos, no lo atraparás y perderás tu tiempo. ¿Es decir que necesito aceptar el hecho de que nunca será mejor que ahora?, preguntó el niño frustrado. ¿Y si no quiero vivir así? Mamá, mira a nuestros vecinos, a la tía María y al tío Daniel. Tampoco son ricos, pero compraron jeans Levi's y una consola de videojuegos. ¿Por qué estamos peor? En ese momento, el padre entró en la habitación, convirtiéndose en un testigo involuntario de esta conversación para nada infantil. ¿Qué es el ruido, si no hay pelea? Isidro Pérez preguntó en broma con una voz fingida, terrible. El hombre miró primero a su hijo triste y luego a su esposa, quien, en lugar de responder, clavó con enojo la aguja en una almohada suave especial. Sí, nada especial, Isidro, respondió irritada. Aquí, nuestro hijo está interesado en saber por qué vivimos, casi como las últimas personas sin hogar, y los Vázquez, mientras tanto, compran un segundo televisor y le pusieron un prefijo a su hijo en crédito. Intenta explicárselo ahora. Su padre frunció el ceño y de inmediato se le formó una profunda arruga vertical en el puente de la nariz, como siempre que se enojaba. Marcos, ven aquí, le pidió seriamente Isidro Pérez a su hijo. El niño, inclinando la cabeza, cumplió con la demanda de su padre. Isidro Pérez se arrodilló frente a él y miró a su hijo directamente a los ojos. ¿Te importa que nuestra familia viva mal, o que los vecinos tengan muchas cosas nuevas? Marcos sollozó, sintiendo desagradables lágrimas traicioneras rodando por su garganta por la vergüenza. ¿Pero que no da lo mismo? Respondió el chico evasivamente. No, dijo severamente el padre, si te preocupa que no tengamos suficiente dinero,
entonces te preocupa el bienestar de la familia, y entonces esta emoción es útil, constructiva, ¿entiendes? Te ayudará a estudiar mejor y encontrar un trabajo que te permitirá ayudarnos para que todos vivamos mejor, ¿me oyes? Es todo. Y si simplemente te arrepientes de no tener un buen televisor o decodificador, o de que tus compañeros de clase tengan algo más que tú no tienes, entonces esto es envidia común, Marcos. La envidia es el sentimiento más repugnante del mundo porque hace que tu corazón se pudra lentamente. Marcos se sintió aún más conmovido, y finalmente se echó a llorar. ¿Conoces este dicho, hijo mío? Cada grillo conoce su hogar. Este es un dicho sobre nuestra familia. Nosotros, yo y tu madre, sabemos claramente nuestro lugar en esta vida, y por lo tanto vivimos dentro de nuestras posibilidades, de acuerdo con nuestras capacidades. No derrochamos, sino que trabajamos honestamente, por eso los demás nos tratan bien, con respeto. No importa que no tengamos millones, pero mientras tengamos techo, comida, y todos nos amemos mucho. ¿Y qué más se necesita para una vida feliz, verdad, hijo? Isidro Pérez miró cuidadosamente a su hijo, asintió en respuesta y se limpió la nariz, porque ya estaba moqueando, si su padre no hubiera suavizado su expresión severa. Bueno, bien hecho. Y no llores, eres un hombre. No molestes a tu madre en vano. No quería, solo quería, papá, pero tú también estudiaste una vez como ingeniero, ¿no? ¿Por qué estás trabajando como conserje ahora? ¿Por qué no dejamos esta ciudad fría y nos vamos a algún lugar donde haga calor, y puedas volver a ser ingeniero, y mi madre comenzar a actuar en películas o actuar en el teatro? ¿Soñaba con eso, no es así? Isidro Pérez bajó lentamente los ojos. La madre de Marcos sollozó ruidosamente y salió corriendo de la habitación, encerrándose en el baño. Pronto, el sonido del agua y los sonidos que recuerdan sospechosamente a los sollozos ahogados se escucharon desde allí. El hombre palmeó a su hijo en el hombro, y solo atinó a susurrar. Había razones para esto, hijo. No puedes cambiar el pasado. Solo trata de aceptarlo por ahora, y cuando crezcas, lo entenderás todo. Solo después de convertirse en adulto, Marcos descubrió que su padre había trabajado realmente como ingeniero en una planta de turbinas, pero la distribución lo envió a los Andes, donde también se abriría una sucursal regional de producción. Sin embargo, la construcción a gran escala primero se suspendió por un período indefinido y luego por completo. La gerencia de la planta anunció la reducción de la mitad del personal y el cierre de toda la planta. Isidro Pérez, desafortunadamente, fue despedido, como resultado de lo cual se quedó sin trabajo. La madre del niño, que en ese momento estudiaba actuación en el Instituto de Artes, se enamoró de un joven ingeniero y creyó en sus promesas de una vida brillante en una ciudad distante del norte. Siendo muchacha abandonó la escuela, se casó con el futuro padre de Marcos y se fue con él a construirse un futuro, en una tierra fría y cruel. Cuando resultó que no habría más producción en la ciudad, y su esposo había perdido un buen puesto, Lidia Pérez ya estaba embarazada de 8 meses, por lo que no había dudas sobre la reubicación. Habiendo dado a luz, la mujer se hizo cargo del niño exclusivamente, mientras que el esposo trató por todos los medios de restaurar su carrera rota. Por desgracia, en esos días, el país ya no necesitaba científicos ni personas con trabajo intelectual, por lo que el único lugar donde Isidro Pérez podía conseguir trabajo era la oficina de vivienda del distrito, donde el padre de Marcos comenzó a trabajar como un conserje. Desde el principio, reemplazó al empleado anterior por un par de horas al día. Y luego cambió a un trabajo de tiempo completo. Este trabajo permitió a la familia Pérez obtener su propio apartamento, habiéndose mudado de esa pequeña habitación que alquilaban con el salario de un ingeniero antes. El pequeño Marcos nació ya en el mismo apartamento de un solo cuarto, donde luego vivió con sus padres hasta el momento en que cumplió 16 años. Ese momento fue el único en toda su vida cuando el niño vio que, en la relación entre sus padres, no todo era tan fácil como intentaron retratarlo ante los ojos de Marcos. La madre, obviamente,
Todavía lamentaba las oportunidades que había perdido una vez, pero siempre aguantó y guardó silencio por el bien de su hijo, y el padre, aunque entendía todo, por orgullo fingió que las cosas les iban bien de todos modos. Marcos decidió entonces que quería un futuro diferente para sí mismo, después de graduarse de la escuela. Su padre le insinuó más de una vez que la mejor opción para un chico era conseguir un trabajo en una empresa maderera local, trabajo que era el último de las ambiciones de cualquier tipo más o menos ambicioso de los Andes. Era la única gran empresa de la ciudad, y participar en ella se consideró un gran éxito. Sin embargo, el joven no quería esto en absoluto, soñaba con ver todo el país y, posiblemente, varias ciudades extranjeras grandes. Para hacer esto, Marcos decidió sacar la licencia lo antes posible, además, para varias categorías a la vez. Por el bien de tal cosa, el chico consiguió un trabajo a tiempo parcial como mensajero y pagó cursos en una autoescuela con el dinero que ganaba. Después de graduarse de la escuela vocacional y recibir la tan codiciada licencia de conducir, donde se decía en blanco y negro que Marco Pérez tenía derecho a conducir automóviles y transportar mercancías, el muchacho, sin pensarlo dos veces, se apresuró a conquistar la capital. Debido a esto, incluso se produjo un terrible escándalo en su familia. El padre de Marcos todavía no podía creer que su hijo hubiera decidido, así, dejar su ciudad natal. El hombre reprochó a su hijo lo mejor que pudo, y no dejó de apelar a la conciencia de su hijo, pero todo fue en vano. Marcos decidió firmemente abandonar los Andes, después de haber probado su fuerza en la gran y ruidosa capital de Bolivia. ¿Cómo puedes, hijo? Entonces Isidro Pérez le gritó a su hijo, ¿de verdad nos dejarás a tu madre y a mí así, aquí, solos? Pero, ¿y tu sueño? ¿Y la familia? ¿Cuánto tiempo llevas corriendo con Rosario a las discotecas del centro del distrito? Por cierto, durante mucho tiempo tu novia no ha venido a vernos a nosotros, no te espera cuando vienes del trabajo. Marcos en el mismo momento se volvió más sombrío que una nube, y de mala gana respondió a su padre. No exageres, padre. Te escribiré y a mi madre y, a veces, también vendré. Después de todo, eres mi familia, no me alejaré de ti de ningún modo. Y en cuanto a Rosario, rompí con ella. ¿Cómo es eso, Marquitos? Jadeó, juntando las manos, Lidia de Pérez, pensé que te ibas a casar la próxima primavera. Ahora ya has comenzado a preparar un rescate para la novia. Me decepcionas cada vez más, hijo, sacudiendo la cabeza, dijo Isidro Pérez. ¿Por qué no te complació tu novia? Es una muchacha preciosa, no encontrarás otra como ella. ¿O crees que en La Paz encontrarás una mejor? Así que te tranquilizaré, hijo, las muchachas como ella, son piezas de talla única. Nacen una vez cada 10 años. Marcos entonces no respondió a sus padres, y solo quería una cosa: abandonar rápidamente esta maldita ciudad helada. Esa misma noche, se subió a un autobús interdepartamental, y fue a la ciudad grande más cercana, desde donde ya estaba en el tren, llegó a salvo a La Paz. De hecho, la pelea con Rosario fue la gota que colmó el vaso, después de lo cual Marcos decidió romper por completo todos los lazos con su pasado y su pequeña patria. Ahora, 7 años después, el joven camionero comprendió que lo ocurrido entre ellos fue un error estúpido e infantil, y que la culpa de la ruptura recaía enteramente sobre sus hombros. Sin embargo, entonces, al muchacho joven y sexy le pareció que todo era completamente diferente, y solo culpó a su exnovia de todos los pecados. Con Rosario Armas, Marcos comenzó a salir desde la escuela. Los muchachos se conocieron en el 9º grado, cuando Chayo se mudó a su ciudad desde la lejana y majestuosa Amazonia. La nueva niña en la escuela comenzó a ser intimidada por compañeros de clase más insolentes, y Marcos, a su vez, defendió valientemente a la dulce niña con apretadas coletas castañas. Los jóvenes se hicieron amigos rápidamente y durante todo un año se comunicaron exclusivamente platónicamente. Rosario ayudaba a Marcos con álgebra y geometría, y él, en respuesta, la defendía de los ataques de los matones locales.
Los padres de Chayo eran personas adineradas. Su padre trabajaba como dentista en un hospital municipal y su madre trabajaba como contadora principal en el mismo complejo maderero. Todo cambió después de las vacaciones de verano, cuando los jóvenes se juntaron para ir juntos al 10º grado. El 1 de septiembre, en lugar de una niña con coletas uniformes y fuertes, Marcos vio a una muchacha frente a él, delgada, como un abedul joven, con una cascada de sedoso cabello castaño hasta la cintura. Rosario miró con asombro a su compañero de escuela, quien, en un verano, se convirtió repentinamente en un joven alto, de hombros anchos, brazos fuertes y rostro cincelado, como una estatua antigua. Avergonzados, ambos fueron a clase en silencio. La conversación de alguna manera no pegó, aunque ambos tenían algo que contar. Rosario tenía muchas ganas de compartir con Marcos sus impresiones de un viaje donde su abuela en el territorio de la Amazonia, donde hace calor todo el tiempo y las frutas crecen justo en el medio de la calle, colgando de las altas ramas de los árboles frutales. Marcos, por otro lado, ardía de impaciencia por decirle a su amiga que, en 3 cortas semanas de un caluroso verano, según los estándares de los Andes, había aprendido, no mucho, no lo suficiente, a conducir una motocicleta. Sin embargo, ninguno de los dos pudo pronunciar una palabra. Sentimientos hasta ahora desconocidos estaban hirviendo dentro de ellos. Después de un par de semanas, los jóvenes se dieron cuenta de que no era solo la amistad lo que los atraía el uno al otro, después de haber confesado sus sentimientos mutuos. Marcos y Rosario sellaron oficialmente su relación con el primer beso tímido e indeciso, y desde ese momento, ya no se separaron ni un día. Pronto, la pareja decidió que se casarían tan pronto como ambos se graduaran de la escuela vocacional. El chico quería estudiar mecánica automotriz, y su cordial amiga ingresó a la Facultad de Industria Ligera, decidida firmemente a conectar su vida con la costura. En el futuro, Rosario pensaba en probar suerte en una ciudad más grande. Quería continuar sus estudios ingresando a la Facultad de Diseñadora de Moda y ser una diseñadora. Todo estuvo bien exactamente hasta el momento en que Marcos vio una vez como un admirador desconocido llevaba a su novia a casa. Condujo hasta el edificio de la escuela en un hermoso y costoso automóvil extranjero, de color verde brillante. Por extraño que parezca, Rosario reaccionó con calma al gesto de atención de este chico, quien, a juzgar por su ropa a la moda y un auto prestigioso, estaba lejos de ser pobre. La niña se sentó fácil y naturalmente en el salón, charlando simultáneamente sobre algo con este muchacho rico y respondiendo alegremente a sus preguntas juguetonas. Marcos luego pensó que soñaba con todo lo que estaba sucediendo. Su novia no podía tomarlo así e irse con un fresita desconocido, sin siquiera advertirle a su amado novio al respecto. Sin embargo, los hechos estaban ahí. El muchacho sintió que el suelo se le estaba resbalando bajo los pies. Su Rosario es realmente igual a la de miles de otras chicas, a las que simplemente atraes con baratijas caras, y están listas para hacer cualquier cosa por ti de inmediato. Incapaz de acostumbrarse a este pensamiento, Marcos decidió seguir a su amada y, desafortunadamente, recibió evidencia innegable, como le pareció entonces, de su culpabilidad. Persiguiendo el auto de un rico extraño en su flamante motocicleta, Marcos, escondido detrás del vidrio oscuro de un casco de moto, siguió a la traidora hasta su misma casa. Deteniéndose en la entrada, Rosario y el tipo se bajaron del auto, y después de unos minutos subieron al piso donde vivía la joven. Sintiéndose increíblemente humillado, Marcos a toda velocidad se echó a andar, alejándose del modesto edificio de 3 pisos, en el que vivía el amor de su vida, la terrible, traidora, Rosario. A esto le siguieron varios días dolorosos para el chico, durante los cuales no fue a clases en la escuela y no respondió a las llamadas de su preocupada amante. La muchacha intentó por todos los medios comunicarse con su amado, pero todo fue en vano. Marcos se negó rotundamente a comunicarse con ella. Por eso, Rosario decidió no esperar más por el clima junto al mar, sino averiguar por fin cuál es el motivo de tan inesperadamente brusca conducta de su novio. Mirando a Marcos cuando salía de la empresa de mensajería,
donde ganaba dinero para una escuela de manejo. En ese momento, el joven Pérez ya había recibido categorías para conducir un automóvil y una motocicleta. Rosario le exigió una explicación inmediata. ¿Qué es exactamente lo que quieres que te explique? Marcos preguntó con una sonrisa sarcástica. Tal vez necesites explicarme por qué andas con un tipo mientras trabajo aquí para poder asegurar un futuro normal para ti y para mí después de la boda. ¿Rosario? ¿Te gustaría decirme qué tipo rico te recogió el otro día en un BMW verde? Chayo revoloteó sus pestañas esponjosas. Durante varios largos segundos, sus brillantes ojos azules estaban anormalmente abiertos. Entonces, de repente se rió. ¿Estás hablando de Sebas? Así que este es mi primo hermano. Marcos, sin embargo, no tenía prisa por creerle a la niña. No parecía que solo hubiera parentesco entre ustedes, dijo Marcos arrastrando las palabras con incertidumbre. Te reíste demasiado alegremente en su compañía. Chayo dejó de reírse y miró seriamente al chico. ¿Qué? Ahora ni siquiera me puedo reír de las bromas de mi propio hermano. Ella le preguntó, ¿no crees que empezaste a prohibirme hacer lo que quiero hacer demasiado pronto? Después de todo, tú y yo ni siquiera estamos casados todavía, y ya me estás reclamando derechos, como si fuera propiedad tuya. Así es, Rosario, no estás casada, y parece que no lo estaremos, replicó Marcos en respuesta. No creo que este guapo de la capital sea tu pariente. Bueno, sí, por supuesto, no vienes de ningún lado, sino de la Amazonia, casi como Europa, sí. Rosario estaba muy molesta. En algún momento, ella realmente quería abofetear al chico en la cara, pero se contuvo. En su voz tranquila, las notas heladas eran claramente visibles. Eres un estúpido, Marcos. Sebastián es realmente mi primo. Y sí, es de la Amazonia. Está estudiando economía y planea continuar sus estudios en Noruega para recibir un diploma internacional. Su padre, mi tío, ocupa un puesto importante en la aplicación de la ley, por lo que a veces se permite comportarse como una especie de hijo del fiscal de las series policiales. El hecho de que seas tan terco que no quieras notarlo no es tan malo. Pero de ahí a que no me creas, ¿entiendes, Pérez? Yo efectivamente, ¿de qué tipo de boda podemos hablar entonces? La niña se encogió de hombros y, girando sobre sus talones, caminó lentamente hacia su casa. Rosario, espera, Marcos preguntó con voz débil. Llámame cuando cambies de opinión, tiró Rosario por encima del hombro. Por supuesto que te amo, Marcos, pero no permitiré que te limpies los pies y me creas una cualquiera. Al final, tampoco me encontraste en el basurero. Con estas palabras, la chica aceleró el paso y ya no se dio la vuelta ante las peticiones del chico de detenerse. Como resultado, el propio Marcos también se asustó y le lanzó palabras a Rosario, de las que luego se arrepintió todos los días. Bueno, entonces ve con tu hermano ya que eres tan inteligente. No te necesito, y definitivamente no tendremos ninguna boda. ¿Quizás no es tu hermano en absoluto? Ah, tal vez tenga razón después de todo, pero no puedes admitir que te atrapé en el mandado. Rosario se detuvo por un momento y se congeló como una caña en el viento. Un segundo después, se balanceó varias veces de un lado a otro, luego de lo cual se agarró el corazón y desapareció en el patio vecino, sin pasar por las miradas curiosas de los transeúntes. Desafortunadamente, Marcos no vio nada de esto, mientras corría en su motocicleta, exponiendo su rostro sonrojado a los chorros de viento otoñal pesado y húmedo. Nunca más volvió a ver a su amada en su vida. Marcos salió con gran dificultad de la cabina del camión. Cuando volvió en sí, descubrió que apenas podía mover el hombro y el brazo derechos. De alguna manera, desabrochándose el cinturón de seguridad, el tipo trató de abrir la puerta, pero no fue tan fácil, porque el mecanismo estaba atascado. Mirando a su alrededor, Marcos vio una fuente de humo. Eran los trapos viejos que el hombre usaba para lavar el automóvil se incendiaron con una chispa.
Sacando rápidamente un pequeño extintor de incendios de debajo del tablero, Marcos apuntó con un gemido a la causa del incendio y presionó la palanca con la mano izquierda. Un chorro de espuma blanca dio justo en el blanco, extinguiendo instantáneamente el origen de un fuego casi grave. Si el tipo hubiera vuelto en sí unos minutos después, todo podría haber terminado mucho peor. Exhalando, el camionero empujó la puerta con su hombro izquierdo, y aún así sucumbió. Al salir, Marcos descubrió que su camión estaba atascado en una de las secciones más desiertas de la pista helada. Además de eso, grandes copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Con cada segundo, la nieve solo se intensificaba, por lo que el joven tuvo que decidir cómo proceder. Palpándose los bolsillos con la mano sana en busca de un teléfono desde el que esperaba pedir ayuda, Marcos estaba seguro de que el teléfono no estaba por ninguna parte. Luego miró dentro de la cabina y, para su gran decepción, encontró los restos de su viejo, pero fiel teléfono debajo del asiento delantero. Destrozado en pedazos durante el accidente, el teléfono ya no podía ser de ninguna utilidad para el tipo. Por lo que esperar que pudiera ser encontrado al menos por una señal del GPS era tan inútil como esperar que en este momento su mano se recuperara repentinamente de manera espectacular. Y por todas partes de repente llegará el verano. Marcos entendió que no había que esperar ayuda, por lo que consideró razonable tratar de llegar al pueblo más cercano a pie. Afortunadamente, Guadalquivir todavía estaba mucho más cerca que los Andes, a la que, como antes, era necesario ir al menos 80 kilómetros. El muchacho decidió que ahora lo más importante para él era encontrar al menos una vivienda y personas que le puedan ayudar. Y las valiosas especies de madera, que así sea, esperarán. Al final, podrá explicarle al empleador lo que le sucedió. Superando la fatiga y el dolor, Marcos trotó hacia la aldea. Cada paso que daba el joven era más y más difícil. La escarcha a su alrededor solo se intensificó, y la clavícula magullada continuó vibrando en su pecho con un dolor creciente. Además, después de tomar las pastillas, el mareo del chico aumentó, de modo que, después de pasar por nada, Marcos sintió de repente que estaba a punto de caerse y perder el conocimiento nuevamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Marcos escuchó la voz de alguien detrás de él, y en el segundo siguiente, el muchacho sintió que sus piernas se aflojaban, y las manos fuertes pero suaves de alguien, lo agarraron suavemente por debajo de los codos. Por el rabillo del ojo, logró notar que su salvadora era una joven vestida con una buena chaqueta acolchada y una bufanda suave. Era Karen Bustamante, una lechera de una granja del pueblo. Su turno diurno acababa de terminar, y la muchacha tenía prisa por irse a casa, ya que el sexto mes de embarazo aún se hacía sentir al final de un duro día de trabajo. La joven tenía la intención de tomar té caliente y descansar bien, y detrás de estos sueños casi no notó a un joven que deambulaba por una tormenta de nieve. Karen se detuvo detrás del chico para que no la viera. Al principio, pensó que frente a ella había otro borracho que se perdió en los alrededores. Sin embargo, después de haber visto en medio de la tormenta un camión chocar cerca de un árbol, la muchacha se dio cuenta de que este joven, vestido solo con una chaqueta ligera y jeans, era claramente el conductor del camión dañado. Al ver que el hombre ya estaba casi exhausto tratando de ir hacia su natal Guadalquivir, Karen, sin pensar por un minuto, decidió ayudarlo. «Vamos, cariño, ayúdame un poco», seguía diciendo la muchacha, arrastrando a Marcos, que apenas deambulaba. «Soy una chica embarazada. No puedo arreglármela sola sin tu ayuda». Karen arrojó su mano izquierda sobre su hombro, probó primero con la mano derecha, pero se dio cuenta por el grito salvaje del tipo de que algo andaba mal con ella. Después de lo cual comenzó a tirar de Marcos como en un remolcador, mientras intentaba constantemente hablarle, para que el joven camionero no perdiera el conocimiento antes de tiempo. «Gracias. Gracias». Marcos solo pudo pronunciar esto cuando Karen finalmente lo arrastró a su gran casa de adobe construida según las antiguas tradiciones. Tan pronto como el muchacho pronunció las últimas palabras, inmediatamente se derrumbó en el umbral sin fuerzas, perdiendo el conocimiento. Por supuesto, no lo hizo a propósito,
pero el frío y el dolor hicieron su trabajo ingrato con él, agotando por completo los recursos del organismo dañado. Sí, no hay de qué, hombre, murmuró Karen en voz baja, después de lo cual se dispuso a rescatar al desafortunado, desde su punto de vista, conductor. Después de colgar una chaqueta acolchada en un gancho y quitarse su bufanda cálida y esponjosa, la niña, con visible dificultad, se inclinó hacia Marcos para hacer lo mismo con él. Quitándose la chaqueta y los vaqueros, Karen arrastró al camionero hasta la habitación de al lado, donde lo acostó lentamente sobre la cama. Después de abrir la vieja camiseta lavada de Marcos, la muchacha encontró un gran hematoma carmesí en él. Era la clavícula rota del conductor en el volante del camión. ¡Ay, hombre! ¿Cómo lograste hacer algo así?, susurró Karen sorprendida, y luego agregó, mordiéndose los labios, parece que me has dado que hacer. Solo tú, sé amable, mejora. No quiero problemas. Habiendo dicho esto, la ordeñadora fue brevemente a la cocina. Luego regresó con un par de viales de vidrio y una venda elástica limpia. La trabajadora agrícola embarazada conocía muy bien las hierbas y, por lo tanto, después de sentir cuidadosamente el moretón del hombre, comprendió de inmediato que ungüentos a base de hierbas deberían usarse en este caso para que el proceso de curación fuera lo más rápido y sin dolor posible. Habiendo procesado la clavícula y los tejidos blandos adyacentes, Karen apretó el pecho del chico en un círculo con una venda elástica. Satisfecha con su trabajo, no pudo evitar presumir de la peluda gata Lucy sentada cerca de la cama. Verás, Lucita, y siempre dije que no era sin razón que se me daba muy bien la curación de heridas y fracturas. Obtuve el don de curar de mi abuela curandera. Verás, levantaré a este tipo para que se ponga de pie de inmediato, solo déjalo que se acueste un poco. Lucy, por supuesto, fingió entender todo. Agitando su cola esponjosa, la gata saltó instantáneamente sobre el pecho de Marcos e inmediatamente comenzó a amasar la tela elástica del vendaje con sus patas. No, cariño, quedamos que eso no, dijo Karen arrastrando las palabras cariñosamente, y con cuidado le quitó a la gata del camionero. Sal, es mejor, Lucita, susurró, de lo contrario no podrás en absoluto. Parece que volvió a acostarse temprano, no esperó a su madre. Lucy maulló suavemente y fue a cumplir las instrucciones de la anfitriona. Marcos estuvo inconsciente todo este tiempo, por lo que realmente no sintió todas las manipulaciones que Karen había hecho con él. Solo cuando las suaves patas del gato comenzaron a jalarlo con sus afiladas garras, Marcos emergió de la no existencia por varios minutos, y pronto escuchó, a través del velo en sus oídos, la voz de un niño pequeño. Madre. Vino mamá. Ah, ¿y qué clase de tipo es este? Luego vino el siseo de la dueña de la casa. SHHH, Víctor. Estás despertando otra vez, no grites así. Este es un hombre que se metió en problemas en el camino. Lo trataremos ahora, y todo estará bien. No tengas miedo. Quizás este chico es el hijo de la amable mujer, logró pensar Marcos mientras volvía a dormirse. Luego escuchó fragmentos de una conversación entre una lechera y un niño. El niño, a juzgar por su entonación, estaba muy contento del regreso de su madre a casa. ¡Ay, mami! Te estaba esperando tanto. Entonces llegó Lucy, me ronroneó un poco, me quedé dormido. Le dijo felizmente el niño a Karen. Que te quedaste dormido, ya lo veo, respondió la joven con seriedad, pero, dime, querido amigo, ¿hiciste tu tarea? ¿Hiciste todo? Víctor respiró suavemente, después de lo cual la lechera repitió su pregunta, pero con más insistencia. Todo. Excepto literatura. Allí nos pidieron que enseñáramos unos versos, pero sabes, mami, estos versos no me gustan tanto, son horribles. Pocas son las cosas que a uno le gustan, dijo la madre en voz baja pero severa, sabes, tampoco me gustan las vacas todos los días, desde la mañana hasta la noche, para ordeñar, pero tienes que hacerlo. Aquí tienes que, aprende, Víctor, aprende. Para que luego no tengas que ordeñar vacas, ni trabajar de conserje.
Entonces Marcos escuchó el sonido de un beso, y después de eso volvió a caer en un sueño febril e inquietante. El joven mismo no sabía exactamente cuánto tiempo pasó inconsciente. Cuando Marcos recobró el sentido, lo primero que escuchó fueron voces fuertes detrás de la pared, discutiendo algunos temas de actualidad. Al escuchar, el chico se dio cuenta de que las voces pertenecían a la dueña de la casa y su marido. El hombre parecía estar muy descontento de que Karen, así se llamaba la mujer que lo salvó. Marcos escuchó su nombre por primera vez, se atrevió a traer a un extraño a la casa sin informarle. «Mira, Karen, terminarás de jugar conmigo». Le gritó a la mujer embarazada, «He perdido completamente la paciencia, estoy harto. No es suficiente para ti que esté criando al bastardo de otra persona. Así que también decidiste arrastrar a tu amante a la casa». «José, despierta. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué tipo de amante es él? Este es un camionero, probablemente, iba a los Andes por una carga. Se metió en una tormenta de nieve, chocó fuerte, bueno, ¿debería haberlo dejado en el camino? ¿Qué soy yo, una especie de Herodes, para tratar así a la gente? Por supuesto, lo traje a casa, no podía dejarlo en medio de una tormenta de nieve». «¿Dejarlo o no dejarlo? ¿Qué es para ti? Si lo hubieras dejado, no le habría pasado nada. Tarde o temprano, los rescatistas lo habrían recogido». El hombre continuaba enojado. «Sí, siempre eres así. No te preocupas por nadie, excepto por ti mismo». Karen trató de avergonzarlo. «Una vez más llamas a mi hijo, bastardo, y no puedo responder por mí misma, solo sé». «Sí, ¿quién eres? ¿Te has vuelto dolorosamente audaz, Karencita? ¿Hace mucho tiempo que no hueles el puño de un hombre?» Marcos estaba terriblemente molesto porque debido a él estalló un escándalo tan terrible en la casa. Levantándose lentamente de la cama, el joven camionero se vistió en silencio y salió de la habitación. No quería convertirse en la causa de una pelea familiar en absoluto y, por lo tanto, decidió salir abiertamente y explicarle todo al furioso José. Cojeando en la gran sala de estar, donde la lechera y su marido estaban discutiendo, el tipo vio a ese mismo José, un hombre desagradable, con una cara cubierta por una espesa barba, exhalaba vapores muy distintivos del alcohol fuerte. José estaba vestido con un chaleco viejo y pantalones anchos de algodón, un suéter de punto grueso y un abrigo de piel de oveja estaban a su lado en el sofá. «Disculpe», Marcos trató de iniciar la conversación con calma, «no deberías insultar a tu esposa de esa manera. Es una mujer heroica, literalmente me salvó la vida. Y ella notó todo correctamente. Realmente soy un camionero, conducía en dirección a los Andes, al complejo maderero. Crecí allí, y para el trabajo necesitaba». Los ojos de José se entrecerraron desagradablemente. El hombre sonrió, haciendo que la apariencia de Marcos se volviera cada vez más hostil. «Vaya, mira quién está despierto aquí. Tu amante, Karencita, mira». «¿Qué?», cantó, «Juntos quieren deshacerse de mí, como un tonto». «Sí, pero no obtendrás nada. Te mostraré cómo torcer a mi mujer por lástima». Con estas palabras, el marido de Karen borracho saltó abruptamente de la mesa y, con todas sus fuerzas, trató de golpear a la pobre mujer embarazada en la cabeza con el puño. Tal trato a una mujer, e incluso, embarazada, Marcos no iba a soportar. Podía perdonar al borracho por la agresión hacia su persona, pero humillar la dignidad humana. Marcos Pérez no se lo permitió a nadie y nunca lo hará. Superando un dolor sordo en la clavícula, Marcos interceptó el golpe del borracho y, con un solo movimiento, le torció el brazo detrás de la espalda. José aulló de dolor, pero esto no detuvo al conductor. En poco tiempo, el tipo le metió al borracho un puñetazo redondo y, abriendo la puerta principal con el pie, arrojó al bastardo a la calle, ni siquiera permitiéndole vestirse. Después de un momento, el abrigo de piel de oveja y el suéter volaron detrás de José, quien estaba lanzando maldiciones. «Sí, maldito seas, bastardo barrigudo», le gritó el borracho con toda la fuerza de sus pulmones.
No sueñes con una vida tranquila, Karencita. Te voy a atrapar. También verás cómo vives con un hombre de verdad, con lágrimas de sangre. Te lavarás conmigo. No te aconsejaría que grites así en el frío, lo amenazó Marcos con voz tranquila. Tienes un resfriado en la garganta. Vete al carajo. Le gritó de vuelta el sinvergüenza. Vas a dejarla en paz ahora. Deja de joder a una mujer. Maldito yo. Escucha, no enojes a Dios, ¿eh? Mi límite de calma tampoco es de hierro. Marcos descendió del porche y con confianza comenzó a pisar al marido de Karen, pero solo gritó cobardemente, sentándose hacia atrás justo en un enorme ventisquero. Saltando del frío que lo quemaba, maldiciendo sobre lo que separaba la luz, el alcohólico se apresuró todo el tiempo lo más rápido posible para retirarse, lejos de la casa de la lechera. Vaya, muchas gracias. Karen exhaló ruidosamente cuando Marcos regresó a la casa. Ya pensaba que nunca me desharía de él. Se me pegó como un chicle, caray. Ya no había ninguna salvación de él. Maldito alcohólico. Aún así, después de todo, trepaba todo el tiempo para pelear. Aparentemente, lo consumió su conciencia. ¿Por qué vivías con él entonces? El camionero estaba sinceramente sorprendido. Después de todo, él, seguro, no gana nada. Los 7 días de la semana, está listo para entregar cualquier cosa. En ese momento, el pequeño Víctor entró en la habitación. Un niño asustado sostenía en sus brazos a un gato despeinado por el miedo y los fuertes gritos, cuyos ojos, en ese momento, parecían 2 enormes platillos ardiendo con fósforo. Madre, ¿ya se fue el tío José? ¿Se ha ido para siempre? Lucy y yo nos asustamos mucho, hasta nos metimos en el armario. Karen acarició suavemente el cabello del niño y dijo, mirando a Marcos. Usted preguntó por qué vivía con este borracho, amargo. Sí, por su bien, mi Víctor, lo hice. Pensé que se convertiría en un padre para él, un apoyo. Pero ¿qué tipo de apoyo hay cuando su vodka es lo más importante del mundo? Víctor miró al tipo con el pecho vendado con todos sus ojos. Marcos involuntariamente pensó que el niño se parecía más a un duende de cuento de hadas que a un niño normal. Había algo en él que hizo que su severo corazón se encogiera en un acceso de piedad y ternura infinitas. El tío José se fue. No te preocupes, le respondió al niño. Y si decide venir aquí de nuevo. Oh, le irá mal, te lo prometo. Llámame tío Marcos. El conductor del camión le sonrió a Víctor y vio cómo una luz de alegría interior se encendió de inmediato en los ojos del niño. Un poco más tarde, cuando los 3 estaban bebiendo té de grosella fragante, Karen le contó a Marcos su historia. Víctor no es mi propio hijo. Bueno, ¿cómo? No lo parí yo, por sangre, él es mi sobrino, pero, de hecho, lo mejor que tengo es mi hijo. Nació de mi difunta prima, Laura. Murió hace 6 años, el parto fue muy difícil, comenzó un sangrado severo, en general. Los médicos no pudieron salvarla. Y luego pues... Karen revolvió lentamente su té con una cuchara y trató de no mirar a Marcos. Mi hermana no tenía marido, por lo que querían llevar a su bebé de inmediato al orfanato de bebés, y de ahí, cuando fuera mayor, enviarlo a un verdadero orfanato. Tan pronto como me enteré de esto, por supuesto, inmediatamente le escribí a sus parientes, así, dicen, y así, dame al niño, lo llevaré al pueblo conmigo. Bueno, ¿ahora, irá a orfanatos la mitad de su vida? Bueno, en ese momento, de los parientes de Rosario, solo quedaba su tía anciana. Sus padres murieron en un accidente aéreo, ambos. Un destino tan trágico. Bueno, esta tía, no necesitaba el niño, no estaba a la altura, se habría llevado sola al barco. Entonces me dieron a Víctor, ahora vivimos juntos, alma a alma. No pienses, Marcos, aunque es pequeño, lo entiende todo. Inmediatamente le dije toda la verdad tan pronto como tenía 5 años. Él es mi niño inteligente. Inmediatamente se dio cuenta de quién era qué. Sí,
Solo su madre, Rosario, no recuerda nada, así que, para él vea, me volví como su madre. Ahí, una foto de mi hermana está colgada en la entrada, al lado del espejo. Pueden mirar. Era una belleza con nosotros. Marcos involuntariamente desvió la mirada hacia la pared, hacia donde señalaba Karen. La cuchara se le escapó de las manos. El tipo se levantó lentamente de la mesa y se acercó a la foto. Era increíble. En la pared, en un marco de luto, colgaba una fotografía de una chica a la que había amado toda su vida y que, según él, lo había olvidado hacía mucho tiempo. Se había casado y tenido hijos. ¿Cómo no se dio cuenta de esto en ese primer momento cuando cruzó conscientemente el umbral de la casa de la lechera? Desde el retrato en blanco y negro, la sonriente Rosario miró a Marcos, tan feliz y hermosa como siempre había sido, desde que recordaba el camionero. ¿Esa es tu hermana? Por si acaso, volvió a preguntarle a Karen, aunque él mismo entendía perfectamente que no podía haber ningún error. Karen se sorprendió un poco y decidió que, por un exceso de sentimientos, el chico se fue ligeramente de su mente. Es Rosario, es ella, te digo. Sí. ¿Obviamente la conocías? La mujer embarazada empezó a entender algo. Marcos finalmente se hizo honesto. Ese día, después de haber huido a la metrópoli, quería romper por completo con el pasado, cortar todos los hilos que pudieran conectarlo con los Andes. Él no sabía entonces que su amada niña obviamente ya estaba embarazada, y la trató de manera tan desagradable, sin siquiera darle la oportunidad de renovar la relación. En ese momento, Marcos se sintió un sinvergüenza incluso más que el alcohólico José, a quien acababa de arrojar al frío. Karen, probablemente no me creas ahora, pero Rosario es mi exprometida. Nunca tuvimos tiempo de casarnos con ella, nos peleamos por una estupidez, pero ahora resulta que ella estaba embarazada de Víctor. Víctor es mi hijo. Dios, si tan solo lo hubiera sabido entonces. Marcos se arrepintió ante la mujer embarazada y le dijo todo como había sido. Karen, por supuesto, estaba extremadamente asombrada por esta historia. Dios mío, hombre. ¿Esto es lo que pasa ahora? ¿Le traje a su propio padre a mi sobrino? Oh. Karen estalló en lágrimas de felicidad y le dijo al muchacho que ella misma estaba embarazada de José borracho. Cuando resultó que estaba esperando un hijo, la niña ya no podía dejar al hombre y, aunque no sentía un gran amor por él, todavía aguantaba por el bien de su futuro hijo y la esperanza de que José algún día podría ser capaz de mejorar y convertirse en el guía del niño, y al mismo tiempo para Víctor, un buen padre. Ahora, después de todo lo que ha pasado, ella no quiere ver a este tonto y está lista para criar a ambos niños sola. Marcos, por supuesto, no tenía derecho a permitir tal estado de las cosas. No es necesario, Karen, no te preocupes, educaremos tanto a Víctor como a tu futuro bebé. Esto significa que mi destino es regresar a mi tierra natal. A partir de ese momento, el hombre se quedó con la mujer lechera, comenzó a ayudarla con las tareas del hogar y, gradualmente, su clavícula se curó por completo, lo que facilitó el plan de acción posterior. Tan pronto como el camionero se sintió mejor, inmediatamente adelantó el camión vacío hasta la casa de Karen, en Guadalquivir. Gracias a Dios, el automóvil le había pertenecido durante mucho tiempo. Marcos se lo compró a la empresa hace un par de años y ahora en su antiguo lugar de trabajo, no podrían pedirle nada. Sin perder tiempo, el chico comenzó a restaurar conexiones pasadas. Afortunadamente, en el pueblo había algunos de sus conocidos que una vez se mudaron aquí desde los Andes. Ayudaron al joven a encontrar un nuevo trabajo en la misma granja donde trabajaba Karen. Después de hablar con el director, Marcos pudo conseguir fácilmente un trabajo como conductor allí, y ahora está transportando con éxito verduras y ganado desde la granja y desde el complejo cárnico a las ferias cercanas, así como a otros pueblos y ciudades aún más pequeñas y pueblos. Ahí, él y Karen venden comida y carne, y se quedan con parte de las ganancias. Ese es el trato con la granja. Finalmente, rechazaron a José de la casa de Karen.
Al principio, el sinvergüenza se quedó cerca de la lechera durante algún tiempo, pero después de varias de esas visitas, Marcos describió muy claramente sus perspectivas futuras para el alcohólico. José nuevamente amenazó con vengarse, pero no hace mucho. Fue arrestado acusado de robar varias cajas de vodka del almacén de la tienda donde trabajaba como guardia de seguridad. El tormento de Karen finalmente se detuvo y la mujer suspiró con calma. Marcos se dedicaba a criar a su hijo y se preparaba para convertirse en padre del futuro hijo de Karen. La ecografía mostró que sería una niña. El mismo Víctor estaba muy complacido con el hecho de que ahora tendría un verdadero padre y el hecho de que pronto tendría una hermana pequeña. Los lugareños dicen que ahora aparecerá un par completo de niños en la casa de los Pérez, por lo que Marcos definitivamente no se aburrirá. En cuanto al joven, hace mucho tiempo que comenzó a sentir simpatía recíproca por Karen. Se sintió muy atraído por la disposición abierta y amistosa de la muchacha, por lo que le admitió honestamente que le gustaría tomar a Karen como esposa. Ella se sorprendió gratamente, porque tenía miedo de admitirle a Marcos que también le gustaba mucho durante mucho tiempo. Lo único que detuvo a la niña fue el recuerdo de su hermana, con quien el ex camionero, y ahora agricultor, tenía un amor increíble. Marcos le aseguró a Karen que el pasado no podía ser devuelto, pero en el presente, ella y el pequeño Víctor se convirtieron en la mejor y verdadera familia para él, y ahora simplemente no puede imaginar su vida sin los dos y sin su futura hija. Karencita estaba conmovida. Ella y Marcos presentaron una solicitud en la oficina de registro. Pronto, los jóvenes planeaban casarse. Quieren hacer esto algún tiempo después del nacimiento de su hija, ya que Karen sueña con el vestido blanco de la novia esbelto sobre ella como un guante. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.